Bienvenidos a este video. Les voy a hablar sobre las características generales de la botánica como ciencia y además algunos conceptos básicos que se utilizan al momento de querer hacer descripciones de las plantas y demás. Vamos a empezar primero con el concepto de lo que es la botánica. La botánica es una rama de la biología y es la ciencia que estudia a las plantas. Este estudio que hace la botánica sobre las plantas eh, está relacionado con distintos aspectos, obviamente, ya sea desde la parte anatómica, de la parte estructural, desde la parte de la fisiología, de las funciones de las plantas, también desde la parte ecológica, la clasificación de las plantas, además otros campos relacionados con, por ejemplo, la biología molecular y la biología celular aplicada a la botánica, y además las aplicaciones que tienen las plantas, por ejemplo, en aspectos tecnológicos o en aspectos medicinales, etc. Todo eso estudia la botánica. Nosotros a la botánica la podemos dividir en dos partes. Una de esas partes es la botánica pura y otra es la botánica aplicada. ¿De qué se ocupa la botánica pura? De los aspectos teóricos, es decir, de los fundamentos que nos van a permitir dar explicaciones sobre las plantas en general. Y la botánica aplicada se divide en numerosas disciplinas que según la finalidad perseguida, pueden ser, por ejemplo, la botánica agrícola, la botánica farmacéutica, farmacéutica, que es de la que se extrae distintas sustancias que tienen fines medicinales, la botánica forestal, etc. Por eso es que es aplicada, porque todos esos aspectos teóricos de la botánica pura se utilizan en la parte agrícola, en la parte farmacéutica y en la parte forestal para distintos fines. Bien, quisiera contarles ahora algunas características que tiene la botánica pura. La botánica pura, a su vez, es decir, los aspectos teóricos, se dividen en dos partes. La parte general, que es la que trata sobre los caracteres morfológicos y fisiológicos de las plantas. Entonces, dentro de la botánica pura general, tenemos los estudios morfológicos, es decir, de la estructura de las plantas, los estudios fisiológicos, es decir, los que estudian las funciones, y además, para agregar otro más, los estudios ecológicos, es decir, aquellos que estudian la adaptación a los ambientes que tienen las plantas o la relación que hay entre los seres vivos con las plantas y el ambiente. Además pueden incluirse otras que son de menor rango, como por ejemplo la palinología, que es la parte de la botánica que estudia el grano de polen, la citología, que estudia la célula vegetal, etc. Y después, dentro de la botánica pura, tenemos la parte especial, que dentro de la parte especial tenemos distintas consideraciones. Una de ellas es la parte de la botánica sistemática o botánica taxonómica, que es aquella parte de la botánica que estudia la clasificación de las plantas. Y después tenemos la parte de la fitogeografía, que estudia la
digamos, la distribución geográfica de las plantas. Bien, dicho esto sobre generalidades del estudio de la botánica, quiero darles otras características generales sobre las plantas. Voy a buscar otro color, porque si el estudio de la botánica es las plantas, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre las plantas. Primero, las plantas están formadas por células eucariotas, es decir, células que tienen un núcleo verdadero. Todas las plantas son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. Son organismos autótrofos. ¿Qué significa que sean autótrofos? Que realizan su propio alimento o fabrican su propio alimento a través de moléculas inorgánicas, como son el agua y los gases, para formar moléculas orgánicas. Esto se da gracias a que poseen clorofila, que es un pigmento que les permite realizar el proceso de la fotosíntesis. Bien, pueden tener reproducción tanto sexual, es decir, utilizando gametas masculinas y femeninas, o bien reproducción asexual por distintos mecanismos. Y otra característica fundamental de las plantas es que tienen crecimiento ilimitado. Es decir, que la producción de tejidos vegetales nunca cesa. Por eso es que las plantas multiplican sus estructuras hacia afuera y siempre tienden a ocupar el mayor espacio posible. Bien, un ciclo básico de una planta es el siguiente. Toda planta empieza a partir de una semilla que germina, y lo primero que sale de una semilla germinante es la raíz. Luego de esa raíz va a surgir un tallito, que ese tallo va a crecer y luego va a empezar a largar hojas. El estadio de la planta cuando crece la raíz y el tallito, y luego se empiezan a formar las hojas, recibe el nombre de plántula, cuando es muy pequeñita y recién está creciendo. Luego, esa planta empieza a dar flores. Son los órganos vistosos que tiene las plantas, flores. Esas flores luego se transforman en frutos y esos frutos en su interior contienen las semillas, que son las estructuras que protegen al embrión. Y así se completa el ciclo. Yo puedo trazar una línea de puntos aquí y puedo decir que la raíz, el tallo y las hojas forman los órganos vegetativos, es decir, aquellos que se encargan del sostén de las plantas, de la producción del alimento a través de la fotosíntesis y el sostén de flores, frutos y etc. Y flores, frutos y semillas son los órganos reproductivos, es decir, aquellos que se van a encargar de la reproducción de las plantas. Este ciclo, que como ven es secuencial, no se da en todas las plantas. Hay plantas que tienen este ciclo y hay plantas que no lo tienen de esta manera. Eso tiene que ver con el tipo de planta que sea. Tenemos plantas
primitivas, que son las briófitas. Las briófitas son las hepáticas y los musgos. Tenemos el grupo de las pteridófitas, que es el grupo de las plantas de los helechos. Y después tenemos el grupo de las antófitas, que es el grupo de las plantas con flores. Briófitas y pteridófitas son denominadas plantas inferiores y no tienen flor. Son plantas que no generan flores. Un musgo, un helecho, nunca lo van a ver florecido. Por lo tanto, si no generan flor, tampoco van a generar fruto ni van a generar semillas. Las antófitas, que son las plantas con flores, son llamadas plantas superiores también. Y dentro de las antófitas tenemos dos grandes grupos. El grupo de las gimnospermas, que son, por ejemplo, los pinos, los cedros, las araucarias, las coníferas. Y luego tenemos las angiospermas, que son las plantas más conocidas, como por ejemplo, no sé, una magnolia, una rosa, un ombú, etc. Entonces, ¿qué quiero hacer con estos tres grupos de plantas? Que sepan que las briófitas y las pteridófitas no tienen flores, no generan flores, y que las antófitas son las plantas con flores. Entonces, en este video, ¿qué es lo que vimos? Vimos qué es la botánica, cuáles son sus ramas principales y a qué se dedica cada una de esas ramas. Vimos el ciclo general de una planta y las características generales que tienen todas las plantas, y después aclaramos que no todas las plantas tienen ese ciclo secuencial de estructuras vegetativas y estructuras reproductivas con flor, fruto y semilla.